Y cuando hablamos con un sistema limitado, vamos a hablar que es un sistema que está circunscrito a una sola función, que no participa con los demás sistemas de manera, como lo hacía de manera integral, como lo hacía el sistema nervioso o el sistema endocrino, sino que es un sistema que cumple con su trabajo y aporta al desarrollo del organismo, pero lo hace de manera, entre comillas, independiente. Y vamos a verlo en dos momentos. En un primer momento, que es en el que revisaremos el tubo digestivo, y en un segundo momento, que es en el que revisaremos las glándulas que aportan, contribuyen o están asociadas al tubo digestivo, que será motivo de la clase siguiente. ¿Qué es el tubo digestivo? Se encarga de un fenómeno que se conoce como la digestión. ¿Qué es la digestión? La digestión es cuando un alimento ingresa al cuerpo y el cuerpo se encarga de partirlo tantas veces que llega a la parte molecular que le permiten a ese alimento integrarse al metabolismo de nuestras células, ¿no? Esa partición, ya sea mecánica en la boca, ya sea enzimática en el cubo duodenal, etc., esa partición y absorción e integración al metabolismo se llama digestión. Y obviamente, como producto de esa digestión, va a haber también desechos que se eliminan, como se puede ver en esta imagen, ¿no? Esta imagen es bien clara, ¿no? Uno come una hamburguesa, pasa por el proceso de digestión, se absorbe, pero también hay desechos que son eliminados y luego finalmente ustedes jalan la cadena, ¿no? Así funciona el asunto. ¿Cómo está organizado el sistema digestivo para el estudio histológico? Acuérdense que el sistema digestivo es uno solo y nosotros por unas cuestiones didácticas, pedagógicas, lo hemos organizado de la siguiente manera. Hoy hablaremos de las dos primeras, de la cavidad bucal y del tubo digestivo. Y la clase que viene hablaremos de las glándulas anexas al tubo digestivo. En cavidad bucal veremos hoy día los labios, los carrillos o mejillas, el paladar, las encías y la lengua. Los dientes es algo que van a tener que leer ustedes aparte. Yo les voy a dar una pauta de lo que tienen que leer, pero dientes es un tema que van a revisar ustedes. En el tubo digestivo vamos a revisar el esófago, el estómago, el intestino grueso, delgado, y veremos también el conducto anal. En la clase que viene hablaremos de las glándulas salivales, el hígado y el páncreas, que son las glándulas anexas al tubo digestivo. Bueno, comencemos por la parte más alta, ¿verdad? La cavidad bucal. La boca es la puerta de entrada al tubo digestivo. O sea, lo normal es que el alimento ingrese por la boca, ¿no? Es la forma en la que una persona sana se alimenta. Claro, en la ruta de la enfermedad, por ejemplo, podemos ingresar el alimento a través del esófago, a través del estómago, por sondas, ¿no? Pero no es lo correcto. Lo correcto es que la digestión normal, el trabajo normal del tubo digestivo se inicia por la boca. La boca, entonces, es la apertura del tubo digestivo. Vamos a comenzar hablando de los labios. Como se ven en esas imágenes, los labios tienen tres superficies. Una superficie externa. Como se ve en la imagen 1, es esta que está cubierta por vellos, por pelos, folículos pilosos, tiene glándulas sudoríparas y glándulas sebáceas, es una piel fina, ¿no? En el varón esa carga de folículos pilosos es mucho mayor que en la mujer, ya sea en abundancia o en menor cantidad. El hombre tiene más folículos pilosos marcados en esa zona y nosotros a veces nos afeitamos, por ejemplo, ¿no? Entonces la superficie externa de los labios no es otra cosa que piel fina. Luego hay un borde libre. El borde libre de los labios es este de la segunda imagen, en el que se nota más rojito que el resto. Ahí, tanto en los hombres como en las mujeres, no existen folículos pilosos, pese a que es una piel fina. Esa piel fina está formada por un epitelio estratificado plano con queratina, pero que tiene unas papilas, es decir, los pliegues de la lámina basal son bien altos. Y por debajo del pliegue hay mucha vascularización. Por eso es que se ven más rojitos que el resto de la piel del rostro. Y eso también hace que cuando uno se muerda los labios o se corte, sangren con bastante facilidad, ¿no? Ese es el borde libre de los labios. Finalmente, cuando uno hace una eversión del labio, uno muestra, como se ve en la imagen de acá abajo, el borde interno del labio, y se ve así claramente la superficie interna, está formado por lo que se conoce, o por lo llamaremos a partir de ahora, mucosa bucal. La mucosa bucal está formada por un epitelio, es una piel, no es una piel, es una mucosa, está formado por epitelio estratificado plano, sin queratina, un tejido conjuntivo que lo sostiene, muchas glándulas salivales menores que producen secreción húmeda, mucosa, que hace que esta zona esté siempre humedecida. Entonces ya saben, la superficie interna, la mucosa bucal, está formada por epitelio estratificado plano, sin queratina, glándulas salivales pequeñitas, que se llaman glándulas salivales menores,
que producen secreción de tipo mucoso que mantienen la humedecida la boca. Entonces ya sabemos los tres bordes de los labios. Ahora, los labios en sí están rellenos, por llamarlo de alguna forma, o están constituidos en su macizo por un músculo, que es de tipo estriado, es decir, un músculo voluntario, que se llama orbicular de los labios, ¿no? Y que está organizado con tejido fibroelástico. Eso permite que los labios sean una puerta de entrada que nosotros administramos. Ustedes saben o pueden ordenarle a ese músculo cuándo abrirse y cuándo cerrarse. Eso no solamente tiene que ver con el ingreso de los alimentos, sino con otras funciones que también tiene la cavidad bucal, como por ejemplo, participar en la articulación de la palabra, ¿no? Pues ustedes hablan, cierran la boca, abren la boca, le dan diferentes efectos a esa apertura. Y bueno, también pueden jugar con la boca, ¿no? Cuando, por ejemplo, se dan un beso, ¿no? También es una parte de... O cuando, no sé, pues, hacer otras cosas que mejor no comentemos. Bueno, ya dije hace un rato que el borde interno de los labios estaba formado por mucosa bucal. Habíamos mencionado que la mucosa bucal estaba formada por un epitelio estratificado plano sin queratina. Pero acá se hace una aclaración, dice que está formado por un epitelio que además tiende a la queratinización. La mucosa bucal se encuentra básicamente en el borde interior de los labios y en la cara interna de las mejillas. ¿Ya? Ahí encontramos mucosa bucal. Pero esa mucosa, cuando uno es joven, es niño, es así, es rosadita, es bien húmeda, es brillosa, porque tiene un epitelio que no tiene queratina. Con el paso del tiempo, uno suele maltratar la boca, porque uno se mete cosas extrañas a la boca, ¿no? Humo de cigarro, por ejemplo, o sustancias un poco agresivas, o a veces, como somos más mayores, nos quitamos y nos ponemos prótesis dentales. Ya, ese cambio, esa agresión que uno hace a la mucosa bucal, hace que la mucosa tienda a queratinizarse y al final se convierta como la piel de la superficie externa, una mucosa estratificada plana con queratina, ¿no? Es una piel de una persona que ya ha agredido de manera reiterada por años la mucosa bucal. Por debajo del epitelio de esta mucosa encontramos una lámina propia, es decir, tejido conjuntivo, laxo, donde aparecen unidades glandulares salivales menores porque no se pueden disecar como un órgano, ¿no? Son unidades aisladas que producen saliva, una saliva mucosa que humedece la superficie de estos labios, de esta mucosa bucal. Bueno, acá se ve una imagen del borde de los labios, se ve la superficie externa a la izquierda, el borde libre rojito y la mucosa por dentro, ¿no? Y en el centro se puede ver el músculo orbicular de los labios. ¿Qué más encontramos en la cavidad bucal? Si uno abre la boca y la muestra como en la imagen, vamos a encontrar lo que se conoce como el paladar duro, y el paladar duro nace en las encías, ¿no? Que es donde se insertan los dientes. Bien, el paladar duro, las encías y la cara superior de la lengua, veremos en un ratito, forman lo que se llama mucosa masticatoria, ¿no? Ya no es la mucosa oral ya la conocemos, esa se llama mucosa masticatoria. ¿Y por qué se llama mucosa masticatoria? Porque cuando uno ingresa el alimento y lo tritura con los dientes, lo mastica, ese alimento choca de manera reiterada con las encías, con el paladar duro y con el borde superior de la lengua. Se pelotea en esa zona. Con esa zona masticamos entonces, por eso se llama mucosa masticatoria. Esta mucosa tiene un epitelio diferente al de la mucosa oral. Este sí es queratinizado. Claro, no tiene una capa gruesa de queratina, pero sí tiene una capa fina de queratina en el epitelio estratificado plano. Una lámina propia, ya no de tejido laxo como en la mucosa oral, sino un tejido conectivo denso, ¿no? Bien pegado al hueso en el paladar duro. Formando casi con el hueso, forma el periósteo de ese paladar, este tejido conjuntivo de la lámina propia. Y es de tipo irregular, ¿no? Además, también en esta zona encontramos algunos acúmulos de tejido adiposo y glándulas mucosas menores, ¿no? Que producen moco. Hacia atrás, si uno observa la cavidad bucal con cuidado hacia atrás, se va a dar cuenta que hay una especie de velo que cae, ¿no? Que es la continuación del paladar duro, ¿no? Y acá se ve en la parte posterior. Ese velo que cae se llama paladar blando. Ahí volvemos a un epitelio estratificado plano sin queratina, como el de la mucosa oral. También volvemos al tejido conjuntivo, un poco más laxo. También glándulas salivales. Y en la masa de esa estructura encontramos músculo estriado nuevamente, ¿no? Sí, profe, pero ese músculo yo no lo domino. La verdad es que si ustedes se ponen a pensar, cuando ustedes degluten un alimento,
ustedes en realidad ordenan que el alimento ingrese a la boca, al esófago. Ustedes lo pueden empujar, sí tienen cierto control sobre esa zona. Así que así es voluntario, porque ustedes pueden tener un alimento 2 horas en la boca y no querer impulsarlo hacia la parte posterior. Ustedes, al deglutir, aunque no se dan cuenta, están dándole uso a los músculos de esta región posterior de la cavidad bucal, ¿no? Bueno, por el techo de la de este paladar blando, el techo es mucosa respiratoria, que es la cavidad nasal. Veremos las clases siguientes. ¿Qué encontramos en la boca? En la boca encontramos los dientes y encontramos la lengua, ¿no? Hablaremos algunas cositas de la lengua a continuación. La lengua es un órgano, ¿no?, macizo muscular, ¿no? Y es de músculo esquelético estriado, es un músculo que ustedes controlan y dominan. Ustedes pueden sacar la lengua, darle la vuelta, etc. La lengua tiene muchas funciones, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, tiene que ver con la masticación. Ya la mencionamos hace un instante, contribuye a mezclar los alimentos mientras se cortan, se parten por los dientes. También contribuye a la fonación. Cuando ustedes hablan, la lengua adopta posiciones especiales para que las palabras se articulen de manera correcta. Y también la lengua participa de la percepción de los sabores, ¿no?, de lo que se conoce como gustación. Es una actividad sensorial de los sentidos. Hay receptores nerviosos en la lengua. Cuando uno saca la lengua, uno ve la cara superior de la lengua. Si uno levanta la lengua, va a ver el borde o la cara inferior de la lengua, y obviamente la lengua tiene una masa central, ¿no? En la cara superior de la lengua uno observa, bueno, es mucosa masticatoria, ya lo mencioné hace un rato. Hay un epitelio, por lo tanto, estratificado, plano, con queratina. Hay una lámina propia de tejido denso, tejido conectivo denso, que se une al músculo que es parte del macizo de la lengua. Y una cosa que llama la atención cuando uno ve el borde superior de la lengua es la presencia de unos pliegues de la mucosa muy finos que se llaman como papilas linguales, que se ven en los 2/3 anteriores del total de la lengua. En el tercio posterior, que no llegamos a ver cuando sacamos la lengua, hay una especie de empedrado. ¿Por qué? Porque hay tejido linfoide que forma una amígdala lingual. Las amígdalas son acúmulos de tejido linfoide. La boca es un lugar donde uno ingresa los alimentos que pueden estar potencialmente contaminados. O incluso uno se mete cosas extrañas a la boca que pueden ser totalmente contaminadas. Por eso hemos puesto un montón de linfocitos en nódulos linfoides, en órganos amigdalianos. Están tanto en el tercio posterior de la lengua como a los costados de la cavidad oral posterior, donde vimos hace un rato el paladar blando, ¿no? En la cara inferior levantamos la lengua, encontramos una mucosa bucal, como ya la conocemos, sin papilas, ¿no? Y la masa central, ya les dije, músculo estriado esquelético que se orienta en varias direcciones. 3 direcciones son las más identificables, pero los movimientos de la lengua son totalmente flexibles, ¿no? También en la lengua encontramos glándulas salivales mixtas, serosas y mucosas, que producen saliva que la mantienen humedecida. Hay vasos linfáticos, vasos sanguíneos, nervios y ganglios dentro de la cavidad lingual, del órgano lingual. Miren las papilas. Las papilas, cuando uno las observa según su forma, encuentra varios tipos de papilas, ¿no? Ya dijimos que las papilas son estos plieguecitos del borde superior de la lengua que se encuentran en los 2/3 anteriores. Hay unas papilas que se llaman filiformes, que tienen forma muy finita, puntiagudas, ¿no? Otras que se llaman fungiformes, que tienen forma de honguito, como la que hacen los pitufos, ¿no? Chiquitas, fungiformes. Pero hay unas que se llaman caliciformes o circunvaladas, que son una única línea de papilas, en forma de D, lo que se llama la V lingual, que se encuentran dividiendo los 2/3 anteriores del tercio posterior. Son papilas enormes que tienen un surco alrededor, ¿no?, que llaman la atención cuando uno las observa cuando hace tracción de la lengua, ¿no? Finalmente, hay un grupo de papilas que se llaman foliáceas, que las tiene el ser humano en su etapa fetal, pero cuando nacemos ya desaparecen. Las papilas foliáceas se encuentran ubicadas en la parte lateral de la lengua y son como pliegues de libro, como hojas de libro, ¿no? Los animales los rumiantes, esos que mastican el alimento, lo guardan, lo vuelven a sacar de la boca, lo vuelven a masticar, lo guardan, esos tienen papilas foliáceas marcadas, ¿no? La lista de la lengua de una vaca, por ejemplo, y es probable que encontremos papilas foliáceas fácilmente identificables, ¿no? Y ya dije, el tercio posterior de la lengua tenemos una amígdala, que es un conjunto de nódulos linfáticos, ¿no?, y tejido conjuntivo. Así se ve la lengua. Cuando uno la observa, uno puede ver la V lingual,
en el centro hacia atrás, y los 2/3 anteriores de papilas, filiformes y fungiformes. La B es de circunvaladas. Estas estructuras que están acá atrás, a los costados de la B, son son las amígdalas linguales, ¿no? Acá tenemos más amígdalas, las laterales, ¿no? Las amígdalas faringeas laterales. Acá otra vez, para que vean ustedes los 2/3, la amígdala lingual hacia atrás, ¿no? La B lingual. Histológicamente, así uno ve el borde superior de la lengua. Acá veo muchas papilas foliáceas, perdón, filiformes, muchas filiformes. Y en el centro veo una en forma de honguito, que es una fungiforme. Fungi es un prefijo de hongo. Fungiforme. Ahora, en la lengua, en el borde superior, existen en las papilas unas estructuras especiales que se llaman corpúsculos gustativos, que son los responsables de estos corpúsculos de la percepción de los sabores, ¿no? También se encuentran en el resto de la mucosa bucal dispersos, pero llaman más la atención, se ven más claramente en las papilas de tipo fungiforme y en las de atrás, en las circunvaladas. Son un tipo especial de receptores nerviosos que captan compuestos químicos, ¿no? Por eso se llaman quimioreceptores, y nos permiten percibir 4 sabores, 4 tipos de sabores diferentes: el dulce, el salado, el amargo y el ácido. Solamente 4 sabores. Pero, profe, puede ser dulce de una mazamorra morada o de un arroz con leche y tiene diferente sabor. Sí, pues, pero el sabor final se consigue gracias a la combinación del gusto y el olfato. El olfato me permite discriminar finamente los diferentes sabores dulces o salados, o ácidos o amargos. El quimioreceptor solo percibe esos 4 tipos de sabores. No sé si les ha pasado, pero cuando uno tiene una inflamación de la mucosa olfatoria, la mucosa respiratoria, en el resfrío común, por ejemplo, con gripe, dicen, y pierde el sentido del gusto. No es que esté malograda la percepción, lo que pasa es que pierdo el olfato más bien, y por eso solo percibo 4 sabores. Todas las sopas son iguales, todos los guisos saben igual, ¿no? Estos corpúsculos son ovalados y están incluidos en el epitelio estratificado plano y ocupan todo el ancho del epitelio, ¿no? Se ven más claro el epitelio. Llama la atención cuando uno ve el epitelio que es acidófilo, ve una estructura ovalada clarita que contrasta, ¿no? En la parte apical de este corpúsculo vamos a encontrar un huequito que se llama poro gustativo, que es la zona por donde la saliva diluye los compuestos químicos del sabor e ingresan a los receptores, ¿no? Dentro del poro vamos a encontrar hasta 4 tipos celulares distintos. Vamos a encontrar un grupo de células que se llaman células sustentaculares, como su nombre lo indica, son células que soportan a las otras, las sustentaculares 1 y 2. Encontramos a la célula responsable de percibir el sabor, que es una célula sensorial, que se llama células tipo 3. Y finalmente unas chatas, que se llaman células basales, que tienen la potestad de dar origen a las otras, a las anteriores, ¿no? En realidad, las sustentaculares pueden convertirse, las 1 y 2 pueden convertirse también en sensoriales. Es como la etapa evolutiva de la célula. O sea, es basal, se convierte en sustentacular 1 o 2, y esta se convierte en sensorial 3, ¿no? Que es la que percibe el sabor finalmente. Este es un grupo de células que, como hay un intercambio muy fluido de actividad en la boca, entre muchos alimentos, hay saliva, hay enzimas, que tienen capacidad de poder renovarse, las células sensoriales, ¿no? Muy bien. Aquí tenemos entonces unas papilas. Se dan cuenta ustedes, en el borde es el epitelio estratificado plano con un poquito de queratina. Y acá yo veo unas estructuras altas que ocupan todo el ancho del epitelio, más pálidas, ¿no? Esos son los corpúsculos gustativos. A mayor aumento, yo puedo ver este corpúsculo gustativo. Entre la queratina se abre un huequito, que es el poro gustativo. Y acá yo veo células alargadas, de diferentes tamaños y formas. Son las células, los 4 tipos de células que hemos mencionado: las basales, las sustentaculares 1, sustentaculares 2, o las tipo 3 o sensoriales, ¿no? A mayor aumento, incluso, acá podemos ver el poro. Bueno, no se ve claramente, acá sí se ve en el lado derecho, aquí la queratina, el epitelio estratificado plano y el corpúsculo gustativo, ¿no? Finalmente dijimos que en la boca se encuentra el diente. Del diente ustedes tienen que revisar 5 componentes. Un componente es lo que se conoce como esmalte, el esmalte. Luego encontramos otro que es la dentina, que se ve de blanco aquí. En el centro encontramos la pulpa. Por fuera encontramos el
ligamento periodontal. ¿Ya? Finalmente, entre el periodonto y la dentina encontramos una capa fina que se llama cemento. O sea, tenemos que revisar en nuestras casas la histología del esmalte, de la dentina, del cemento, de la pulpa y del ligamento periodontal. Y tienen que estudiar dos células que me importa mucho que se conozcan en el diente. Una de ellas se llama odontoblasto y otra de ellas se llama ameloblasto. ¿Ya? Odontoblasto y ameloblasto. Listo. Sigamos bajando. Dejamos atrás la cavidad oral para entrar básicamente a lo que es el tubo digestivo. El tubo digestivo tiene varios segmentos, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso, y cada uno de ellos tiene una histología particular, pero tienen una estructura general que es importante que nosotros reconozcamos, porque va a variar en cada uno de los segmentos, pero se mantiene una arquitectura constante. ¿Cuál es la estructura general del tubo digestivo? Vamos a encontrar que está formado por capas, porque es un órgano hueco. Los órganos huecos están formados por capas. La capa más interna, la que va hacia la luz, o sea, hacia la cavidad, se llama mucosa. Por debajo de ella está la submucosa. Luego tenemos otra capa que se llama muscular. Y finalmente vamos a tener una capa que en algunas zonas se llama adventicia y en otras zonas se llama serosa. Ahorita veremos cuál es la diferencia entre una y otra. La mucosa siempre va a tener el epitelio de revestimiento, ¿no? El epitelio va a ir cambiando, ya sea en el esófago, en el estómago, etc. Va a variar de tipo de epitelio. Pero ya sabemos que hay un epitelio. El epitelio es el borde, el límite, ¿no? La frontera entre la luz y el órgano en sí. Todo epitelio tiene una lámina propia, es decir, un tejido conjuntivo que lo sostiene. En algunos sitios vamos a encontrar muchas glandulitas que humedecen la superficie de la mucosa para que sea siempre húmeda. Hay glándulas asociadas a la mucosa. Y una lámina muy finita de un musculito liso que se llama muscular de la mucosa, o muscularis mucosae, ¿no? Muscular de la mucosa. Luego tenemos por debajo una lámina de tejido conjuntivo bastante generosa que se llama submucosa. Ahí, en algunas zonas, como el esófago y el duodeno, vamos a encontrar glándulas más grandes, ¿ya? Que producen una secreción un poco más profusa. Encontramos en la submucosa, además, un conjunto de nervios que se llaman plexo nervioso de Meissner o plexo nervioso submucoso, con ganglios nerviosos, ¿no? Vasos sanguíneos y nódulos linfáticos también podemos encontrar en la submucosa. Ahorita veremos qué pasa con esos nódulos. La capa siguiente es de músculo liso, que se organiza en capas, normalmente en dos capas. Ahora, los libros clásicos dicen una capa circular interna y una capa longitudinal externa. La verdad es que cuando uno hace un corte transversal del tubo digestivo, efectivamente uno encuentra aros de músculo liso y luego encuentra fibras longitudinales de músculo liso y puede decir circular interna y longitudinal externa. Pero la verdad es que si uno analiza el músculo liso en 3 dimensiones, en el órgano completo, se va a dar cuenta que no es circular, sino que es helicoidal, es así, como una hélice. Solo que en la parte más interna, el giro de la espiral, perdón, es espiralado, el giro de la espiral es más cerrado. Y en la parte periférica, externa, el giro de la espiral es un giro de giro mucho más largo, ¿no? Por eso da la impresión que fuera circular interna y longitudinal externa. En realidad en ambos casos es de manera espiral, ¿no? Acá en la capa muscular también encontramos nervios. Otro plexo nervioso que se llama plexo nervioso de Auerbach o plexo muscular. Entonces, dos plexos, el de Meissner en la submucosa y el de Auerbach en la capa muscular. Finalmente, hay tejido conjuntivo que forma la adventicia o serosa. ¿Cuándo es adventicia? Mire, cuando el órgano tubular del tubo digestivo se encuentra inmerso en una estructura sin fronteras definidas, o sea, no está aislado, sino está inmerso en todo el resto, se llama adventicia. Eso pasa principalmente en el esófago. El esófago no lo puedo separar. Está inmerso en el mediastino, está incorporado en esta zona central del tórax. Por lo tanto, la última capa es tejido conectivo que lo une al resto. Yo para sacar el esófago tengo que hacer disección, cortar para poder sacarlo, ¿no? En cambio, hay ciertas zonas, en el abdomen sobre todo, donde el tubo digestivo se encuentra revestido de tejido conjuntivo y encima hay una especie de membrana con un epitelio simple plano que lo reviste.
Esa membrana que lo reviste con epitelio simple plano se llama serosa, que me permite a mí identificar solo el que puedo agarrar y sacar el intestino hacia afuera sin necesidad de disecarlo. Sale el intestino delgado, sale el estómago, porque son serosas. Permiten individualizar al órgano, ¿no? Ya saben lo que es adventicia y lo que es serosa. Listo. Acá hay un esquema de lo que hemos mencionado, la mucosa, con su epitelio, con su lámina propia, con su muscularis mucosae. La amarilla es la submucosa, esta marrón es la muscular, y finalmente esta es una serosa, porque está individualizado el órgano. ¿Para qué sirve cada uno de esos segmentos que hemos mencionado? Bueno, el epitelio, ya saben, es la barrera entre lo externo y lo interno. En algunos casos va a facilitar la absorción, el transporte y digestión de alimentos. Los absorbe, produce moco, enzimas en algunos casos, también produce hormonas digestivas, que las veremos en un poquito. ¿Qué más encontramos aquí? Encontramos el tejido linfoide, que se encuentra entre la lámina propia de la mucosa y también de la submucosa. Acuérdense, nosotros tenemos cosas extrañas que ingresan al tubo digestivo y tenemos que defendernos de ellas. Por eso tenemos que tener nódulos linfoides dispersos, ¿no? Y también en las zonas más distales, el colon, vamos a encontrar gran cantidad de... Ahí ya llegan los alimentos, los desechos de la digestión, y están colonizados por bacterias. Hay una flora bacteriana en el colon importante. Esas bacterias son buenas, nos ayudan a la digestión de las cosas que nosotros no podemos digerir. Pero ojo, en algún momento pueden volverse malas y atacarnos. Por lo tanto, las tenemos controladas con también tejido linfoide. Y la producción de inmunoglobulina. Acuérdense, hay una inmunoglobulina que se secreta, que es la inmunoglobulina A, ¿no? Que neutraliza a estos organismos que pueden estar en esa flora bacteriana. Los plexos nerviosos. Bueno, la muscular de la mucosa. ¿Para qué tenemos una muscular en la mucosa? Lo que pasa es que los alimentos pueden venir y pegarse, quedarse mucho tiempo pegados en la mucosa, ¿no? Entonces lo que hace la mucosa es se contrae y despega el alimento para que circule. Es una contracción pequeñita, solo es para despegar el alimento de la mucosa. No es para propulsarlo, porque quien lo propulsa es la capa muscular. La capa muscular tiene un movimiento que se llama peristaltismo, que es un movimiento que mezcla y que propulsa el alimento de la zona caudal, la zona cefálica a la zona caudal, o sea, de arriba a abajo, ¿no? Eso es el peristaltismo, es un movimiento típico del músculo. ¿Y quién se lo da? Se lo dan los plexos de Meissner y de Auerbach. Ellos se encargan de que el músculo se mueva de manera ordenada, progresiva, y se realice mientras se da ese movimiento en la digestión. Cuando no hay nervios, hay una enfermedad en los niños que se llama recién nacidos, que es una malformación en la que hay ausencia de plexos nerviosos de Meissner y Auerbach en el colon, en un pedazo del colon. Esa enfermedad se llama Hirschsprung, enfermedad de Hirschsprung, deben haberla visto en embrio. Cuando no hay plexos nerviosos, esa zona de la pared muscular del tubo digestivo, en este caso del colon, no propulsa el alimento se estanca ahí y se dilata, se dilata, se dilata, y el niño nunca defeca. Un niño recién nacido con Hirschsprung nunca se caguita, porque está almacenando hasta que se distiende el abdomen y, bueno, nos da el diagnóstico, ¿no? Los movimientos peristálticos, como les dije, son de arriba para abajo. Un vómito es un movimiento antiperistáltico, porque es del estómago a la boca. Es un movimiento anormal, ¿no? Una diarrea es una aceleración del peristaltismo. Muy rápido y llega a salir líquido, ¿no? Eso también es un movimiento anormal. Listo. Entonces hemos revisado la generalidad. Pero eso no es lo difícil. Lo difícil es ahora ver las particularidades. Es decir, de esas cosas generales que hemos visto, ¿cómo es que se diferencia el esófago, el estómago, el intestino delgado y el intestino grueso? Comencemos por la parte más alta, el esófago. El esófago es un órgano tubular que tiene la única función de comunicar la cavidad oral con el estómago, y lo hace atravesando todo el mediastino, ¿no? Por ahí solo transitan los alimentos. El esófago no hace otra cosa que permitir el paso, nada más, es un túnel. Como ya dijimos, el esófago tiene las 4 capas. Hay que mencionar cuáles son sus variantes. Miren, el epitelio del esófago es un epitelio especial porque como el alimento recién ha sido masticado, todavía llega un poco tosco, puede que lesione un epitelio fino, por lo tanto nos pone un epitelio grueso, estratificado plano, no queratinizado, ¿ya? En la región distal del esófago, casi ya cuando queremos pasar el diafragma, aparecen unas glándulas esofágicas que se llaman glándulas cardíacas. Se llaman cardíacas porque esa zona en donde se une el esófago con el estómago se llama cardias. Aquí también aparece muscular de la mucosa. En la submucosa hay tejido conjuntivo, los plexos que ya conocen, la muscular,
Aquí es importante una peculiaridad del músculo en el esófago. Miren, el tercio superior del esófago, ese que tiene que ver con la deglución, con el impulso del alimento, es músculo estriado esquelético. El tercio medio del esófago, del órgano tubular, el tercio central, es una mezcla de músculo estriado que se está haciendo una transición a músculo liso. El tercio inferior del esófago, el que ya va a continuarse con el estómago, es francamente músculo liso. ¿Ah? Esa peculiaridad es importante. O sea, hay dos cosas que me llamó la atención: el epitelio y me llamó la atención el músculo, ¿no? Finalmente, el esófago casi todo es adventicia, y ya cuando ingresamos al estómago recién un poquito se convierte en serosa, ¿no? Entonces acá tenemos un corte de esófago, miren el epitelio estratificado plano, sin queratina, ¿no? Esto de acá es la lámina propia, ¿no? Esta de acá es la submucosa, y esta gorda de acá es la muscular, ¿no? A mayor aumento, para que vean el epitelio, miren, estratificado plano sin queratina, la lámina propia, qué bonita se ve aquí la muscularis mucosae, esta de acá, esto acidófilo, es músculo liso, muscularis mucosae. Este es el cardias, y yo veo muchas glándulas, miren, unidades secretoras, glandulares serosas, me parece, unidades serosas. Acá hay un conducto secretor, incluso que se abre hacia la luz del esófago, para que esté bien mojadito el alimento que pasa al estómago. Acá se ve un poco de tejido. Estas glándulas están en la submucosa, por debajo de la muscularis mucosae, submucosa. Y finalmente músculo, la capa muscular hacia abajo, ¿no? Es una imagen muy bonita del esófago. Listo. Vamos a la siguiente parte, que es la del estómago. El estómago es un órgano sacular, o sea, sigue siendo un órgano hueco, pero ya es un saco, ya no es un tubo solamente, ¿no? Y se encuentra ubicado en el abdomen, entre el esófago y el intestino delgado. Como se ve en esta imagen, el esófago tiene varias partes anatómicas, ¿no? La primera parte se llama cardias, es chiquitita. Luego tiene fondo gástrico, el cuerpo gástrico, el antro y el píloro, que se continúa con el duodeno. Profe, ¿y para qué tantas partes es un saco? Ah, si yo hago un corte del cardias, la histología es distinta a la del fondo, y varía a la del cuerpo, y varía a la del antro, porque tenemos células diferentes en la mucosa de cada una de estas áreas, ¿no? Y eso es importante de tener en cuenta. Sobre todo cuando hacemos cirugía cardíaca, perdón, cirugía gástrica, ¿no? Depende de lo que yo huele, cuando corto o resecciono el estómago, la función que pierde esa mucosa. A ver, otra vez nuestras partes, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Acá lo que llama la atención es la mucosa. La mucosa tiene un epitelio, ya no es un epitelio estratificado como lo tenía el esófago. Aquí hay en el cardias una transición de epitelios. Deja de ser estratificado plano para convertirse en un epitelio simple cilíndrico, alto, muy bonito, que produce moco. O sea, la célula epitelial produce moco, un moco neutro. Y la presencia del moco en esta zona es muy importante porque el jugo gástrico es un jugo rico en ácido. Entonces tenemos que proteger a nuestras propias células y las protegemos con una lámina de moco que produce el epitelio. ¿Qué más tenemos? Lámina propia, tejido conjuntivo, pero en la lámina propia de este tejido, de esta mucosa, encontramos muchas glándulas de tipo tubular, simple. Todo el estómago, ya sea en la región cardíaca, fúndica y pilórica, está revestida su mucosa por glándulas que producen el jugo gástrico. El jugo gástrico es un jugo rico en ácido clorhídrico, que se encarga ya de la digestión, del inicio de la digestión. Bueno, la digestión realmente se inicia en la saliva, porque la saliva tiene enzimas, pero en el estómago se genera primero un fenómeno de desnaturalización de proteínas con bajo pH, en los alimentos de naturaleza proteica, un fenómeno de desinfección, incluso porque el ácido mata bacterias, mata hongos, microorganismos que ingresan con los alimentos, ¿no? Y aparece un fenómeno de mezcla, porque el estómago tiene, ahorita veremos, la función de mezclar lo que ingresó después de haber sido masticado y deglutido. Y lo hacen con la presencia de este jugo gástrico producido por estas glándulas gástricas, ¿no? Bueno, y acá tenemos la muscularis mucosae, ¿no?
la submucosa. Ahora, en el caso de la muscular del estómago, la muscular del estómago no es la clásica circular interna y longitudinal externa. El estómago tiene 3 capas de músculo, 3. La interna es oblicua, la media es circular y la externa es longitudinal, ¿no? Oblicua, circular, longitudinal. Finalmente el estómago es una serosa. Entonces, miren, acá nos llaman la atención 2 cosas. La presencia de glándulas en la mucosa, 1, y las 3 capas de músculo liso, 2, ¿no? Miren, estas glándulas que les he mencionado, dije que son diferentes en el cardias, en el cuerpo y en el píloro. Las glándulas de la zona del cardias se llaman glándulas cardíacas gástricas, son tubulares, aquí se ramifican un poco, y son glándulas de tipo mucoso, tienen las células que producen moco, ¿no? Y vamos a encontrar dentro de estas células que producen moco algunas células especiales que se llaman células parietales, que son las células que secretan ácido clorhídrico, ¿ya? Células parietales productoras de ácido clorhídrico. En cambio, miren cómo cambia la cosa en el cuerpo y en el fondo. Acá las glándulas son tubulares, pero son rectas. Y yo puedo identificar 3, el istmo, el cuello y la base de la glándula. Aquí yo voy a encontrar un grupo de células que se llaman células madre, que le dan origen a las otras. Encuentro parietales, que ya conocemos que las parietales producen ácido clorhídrico. También las parietales producen una sustancia que se llama factor intrínseco B12. Miren lo importante de este factor intrínseco. Gracias a la presencia de este factor intrínseco que producen las células parietales, nosotros podemos absorber la vitamina B12, una de las vitaminas del complejo B, que es muy importante para muchas rutas metabólicas que yo me imagino ya han revisado con cuidado en bioquímica. Hay una anemia por falta de vitamina B12, que se produce cuando hay una gastritis atrófica por falta de actividad de las células parietales, por ejemplo, ¿no? Cómo la histología se vincula con la bioquímica y con la fisiología finalmente, ¿no? Vamos a encontrar células mucosas en la zona del cuello de la glándula que producen un moco ácido. Otro grupo de células importante de estas son las células simógenas, que producen enzimas gástricas, que son 2, la pepsina y la lipasa. La primera degrada proteínas y la segunda degrada lípidos, ¿no? Y finalmente, en estas glándulas también encontramos algunas células enteroendocrinas que producen algunas sustancias de comunicación endocrina que organizan el trabajo del sistema digestivo. Entonces miren lo importante, las glándulas gástricas del cardias, las glándulas gástricas del cuerpo y fondo, que se llaman glándulas fúngicas, ¿no? Y en el píloro tenemos unas glándulas que en realidad producen moco y células enteroendocrinas y hormonas. Esta es una imagen del estómago, que nos muestra todo lo que hemos visto. Miren, hacia la derecha yo veo el epitelio simple cilíndrico, muy parejito, bonito, productor de moco, ¿no? Por debajo del epitelio en la mucosa yo veo estas estructuras tubulares, ¿no? Son las glándulas gástricas, que tienen todas las células que hemos visto, las células madre, las células parietales o principales, las células oxínticas, simógenas, o las células enteroendocrinas, ¿no? O las células productoras de moco. Por debajo tengo la lámina propia, tejido conjuntivo propiamente, la muscularis mucosae, que es esta rojita de acá, muscularis mucosae. Esta gruesa de acá es la submucosa. Y miren, acá hay un vaso sanguíneo. La submucosa del estómago es muy, muy vascularizada. Eso hace que cuando se hace una herida del estómago, sangre con facilidad, ¿no? Las úlceras que sangran, ¿no? Esta gruesa capa es la capa muscular. Y finalmente la serosa, tejido conjuntivo con epitelio simple plano, la serosa. A mayor aumento, miren mi mucosa, qué bonita. Acá se ve el epitelio simple cilíndrico y las glándulas tubulares. Cuando uno observa con paciencia una glándula tubular, se va a dar cuenta que las celulitas que forman parte de esta glándula tubular son diferentes. No todas son iguales, ¿no? La lámina propia, la muscularis mucosae, ¿no? A mayor aumento, miren las glándulas, miren estas glándulas tubulares y miren sus células. Unas tienen núcleos más claritos, núcleos más intensos, unas tienen citoplasma más oscuro, citoplasma más claro, porque hemos dicho que son varios tipos, las parietales, las simógenas, las enteroendocrinas, las madre, las mucosas, las productoras de moco, ¿no?
Este es para que vean a mayor aumento el epitelio, simple cilíndrico productor de moco, bello epitelio del estómago. Y aquí yo tengo un esquema que me muestra mi glándula, ¿no? Acá están las zonas de la glándula, ¿no? El istmo, el cuerpo, el istmo, el cuello y la base, ¿no? Y veo mis diferentes células, ¿no? La célula madre, la célula que produce moco en el cuello, la célula parietal que produce el ácido, ¿se acuerdan? Y el factor, el ácido clorhídrico y el factor para absorber vitamina B12, factor intrínseco. Una célula simógena, también conocida como célula principal, que produce las enzimas, ¿no? Ya les dije, las enzimas, la lipasa y la pepsina. Y luego tenemos la célula enteroendocrina, que produce hormonas, ¿no? Entonces, estas glándulas tubulares, ya dije, tienen células de diferente forma y cada una de ellas produce diferentes cosas. Es importante que se acuerden de las células, bueno, acá está la célula epitelial, la simple cilíndrica, la célula madre o regenerativa, luego tenemos la célula productora de moco del cuello, la oxíntica o parietal, que produce ácido clorhídrico y factor intrínseco, la célula simógena o principal, que produce enzimas, y la célula enteroendocrina más en el fondo, que produce hormonas. Otra vez el cuello, bueno, istmo, cuerpo y fondo, y los diferentes tipos celulares, ¿no? Así se ve una célula parietal productora de ácido clorhídrico. Es una célula que tiene esa forma, una parte central que se rodea por proyecciones laterales. Mucha mitocondria, miren, mucha mitocondria. Pero cuando la célula se encuentra activa, es decir, produciendo ácido, las partes laterales se pliegan, la membrana celular de las partes laterales se pliega como acá, se interdenta, ¿no? Eso me dice que la célula está activa. Acá se ve la misma imagen para que vean ustedes las células mucosas, y acá vemos una célula parietal, muy bonita, ¿no? Mucha mitocondria, llama la atención la cantidad de mitocondria de estas células. Y acá, lo mismo, la fotografía electrónica de una célula parietal, abajo está el núcleo, mucha mitocondria, miren ustedes la mitocondria, y miren acá cómo se pliega, es una célula muy activa ahorita, cómo está plegada la membrana con sus partes laterales, ¿no? Acá yo veo muchas vesículas de secreción, esta es una célula simógena, ¿no? Productora de enzimas. Igual, la célula simógena, que acá tiene vesículas de secreción, de gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso. Y esta célula que es más basal es una célula enteroendocrina, ¿no? Está pegada a la lámina basal más bien del epitelio. Acá hay vesículas de secreción, gránulos de secreción, con hormonas del sistema APUX, hormonas enteroendocrinas, ¿no? ¿Para qué sirven esas hormonas que produce el sistema APUX, el sistema enteroendocrino? Sirven para comunicarse el estómago con el intestino delgado, con el páncreas, decirle, oye, ¿qué va a pasar? Pásame tu comida, voy a vaciarme, voy a mezclar. Esas cosas hacen las hormonas, ¿no? Las hormonas son el glucagón, la gastrina, la secretina, el péptido intestinal vasoactivo, la glicentina, la colecistocinina, la somatostatina, la motilina, la serotonina y el péptido vasoactivo intestinal, el BIP, ¿no? Acá está donde se ubica cada una de esas células. Acá están las células A, G, S, K, K, L, etc. Son las células que producen esta hormona y su ubicación, ¿no? Y el efecto, ¿no? Glucogenólisis hepática, secreción de ácido clorhídrico, secreción alcalina pancreática, inhibe la secreción del ácido clorhídrico. O sea, es una comunicación entre los segmentos del estómago, intestino delgado, intestino grueso, para que hagan su chamba, ¿no? En coordinación. Y se comunican por la sangre a través de estas hormonas. Listo, acabamos con el estómago. Ahora nos vamos a otro segmento importante, que es el intestino delgado. El intestino delgado es un órgano por sí que mide como 7 metros, y que tiene 3 segmentos importantes, ¿no? El duodeno, que está pegado al estómago, el ilion, el yeyuno y el ilio, ¿no? Ya sabemos, tienen 4 capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Qué importa acordarse del intestino delgado? Bueno, acá llama mucho la atención su epitelio. El epitelio del intestino delgado es absortivo. Es un epitelio simple, cilíndrico, muy, muy rico en microvellosidades. O sea, la
la membrana apical está muy plegada con un citoesqueleto de microfilamentos, se llaman microvellosidades. ¿Por qué? Porque estas células que se llaman enterocitos, o sea, la célula epitelial de este tipo se llama enterocito, tiene la principal función de absorber. Y para absorber es mejor que se arrugue mucho su superficie apical para tener mayor superficie de contacto con los nutrientes que bajan del estómago, ¿no? Ahora, la submucosa del intestino delgado se pliega un poco para aumentar incluso la superficie de contacto. Se pliega formando unas estructuras que se llaman pliegues circulares, ¿no? Ahorita veremos ese detalle en una imagen. Bueno, la capa muscular acá es circular interna, longitudinal externa y es serosa, ¿no? Miren. Miren acá. El intestino delgado es un corte de una imagen de intestino delgado. Esta es la capa muscular, esta es la capa de la submucosa. La submucosa se pliega y forma los pliegues circulares. Acá esta no se ve muy bien, es la lámina propia. La lámina propia también se pliega y forma las vellosidades intestinales. Y esta es una vellosidad intestinal. Y cada enterocito, acá no se ve, pero cada enterocito también se pliega, la membrana apical, en microvellosidades. Por lo tanto, para que el intestino delgado absorba, tiene muchos recontrapliegues. Tiene el pliegue de la microvellosidad, el pliegue de la vellosidad intestinal y el pliegue circular que le da la submucosa, ¿no? Miren acá. Entonces, pliegue circular son las arrugas de la submucosa. Vellosidad intestinal son las arrugas de la lámina propia, el tejido conjuntivo que está en la mucosa. Y la microvellosidad son los pliegues de la membrana en la región apical de los enterocitos, ¿no? Entonces, miren qué manera, si yo estirase todas esas arrugas, tendrían metros y metros cuadrados de zona de absorción en el intestino delgado. Esas arrugas son para favorecer el contacto de los nutrientes con el epitelio para que se pueda absorber el alimento. También hay glándulas intestinales, que son glándulas que principalmente absorben, más que secretan, ¿no? Miren, esta es una imagen muy linda del intestino delgado. Acá yo veo la capa, comencemos de afuera hacia adentro. Esta es la serosa, hacia atrás, hacia afuera, la serosa. La capa muscular, circular interna, longitudinal externa. Esta es la submucosa. Cuando la submucosa se pliega, como se ve acá, yo tengo un pliegue circular. Pliegue circular. Otro pliegue circular. Ahora, esto de acá es la mucosa. La mucosa tiene en su lámina propia un pliegue. Ese pliegue en la lámina propia de la mucosa se llama vellosidad intestinal. Vellosidades. Miren cuántas vellosidades intestinales. Y si yo viese a mayor aumento el epitelio, me daría cuenta que también tiene microvellosidades, o sea, más pliegues sobre todo, ¿no? Este es también intestino delgado en el que yo veo algunas glándulas en la submucosa. En fin. A diferencia de las glándulas gástricas, cuando yo veo pliegues con glándulas, acá yo veo microvellosidades, perdón, vellosidades intestinales, y acá yo veo unas glandulitas. Esas glandulitas están revestidas de células productoras de moco, y también hay algunas células enteroendocrinas, ¿no? ¿Qué hace el enterocito? Absorbe. ¿Qué absorbe? Todo lo que se parte en la luz. Ustedes ingresan los alimentos masticados, humedecidos y con saliva, llegan al estómago, se mezclan con ácido, se vacía el estómago, el intestino delgado recibe un contenido gástrico ácido, el páncreas envía sus enzimas inactivas, alcalinas, cuando se encuentran con el ácido se activan las enzimas y empiezan a partir las moléculas, y esas moléculas rotas son captadas por los enterocitos que las absorben, ¿no? Listo. Eso es la digestión entonces de nuestras amigas, las células intestinales. Van a leer ustedes un poco sobre el rol de las células de Paneth en el intestino delgado. Bueno, luego del intestino delgado, como se puede ver aquí, acá acaba el intestino delgado a la izquierda y comienza el intestino grueso. En esa transición aparece esta especie de rezago evolutivo, que es el apéndice secal. El apéndice secal es un órgano tubular muy pequeñito
que nace de esta región que se llama el ciego. Es una protrusión del intestino grueso al unirse con el intestino delgado, ¿no? El ciego. En la conjunción de las tenias cólicas, que veremos ahorita qué son las tenias cólicas. El apéndice fecal es un órgano tubular que tiene las mismas capas. Tiene mucosa, submucosa, muscular chiquita y serosa. Pero lo que me importa mucho del apéndice fecal es que cuando yo veo el epitelio simple cilíndrico del apéndice, miren lo que ven aparte del epitelio hacia abajo. Puros linfocitos, un montón de linfocitos. Incluso yo veo aquí nódulos linfoides. Miren acá, es el apéndice. Miren cuántos nódulos linfoides en la submucosa. ¿Por qué? Porque a partir del intestino delgado, ya el alimento se absorbió el nutriente, quedan los desechos, pasamos al intestino grueso, que está lleno de bacterias. Y el primer filtro es el apéndice. El apéndice tiene gran cantidad de células linfocíticas, tipo T y tipo B, muchas de ellas con memoria inmunológica, las del tipo B, para poder atacar a las bacterias que ya conoce, por si se quieren portar mal, ¿no? Aquí comienzan nuestros primeros cuarteles serios de linfocitos. Los estudios recientes hablan un poco de que el apéndice fecal es como una biblioteca de la memoria inmunológica del cuerpo. Y que cuando uno se hace una apendicectomía, le sacan el apéndice porque el apéndice se inflamó o se rompió, podría perder la capacidad de defenderse contra varios agentes agresores que se ha ido conociendo durante la vida, ¿no? En fin. La cosa es que es un órgano que contiene gran cantidad de cúmulos linfoides. Vamos al intestino grueso. El intestino grueso, 3 segmentos, el ascendente, el descendente, el transversal y el descendente, un segmento sigmoideo y el recto. Todos ellos tienen la misma constitución histológica. ¿Qué tenemos que mencionar en el intestino grueso que nos llame la atención? 2 cosas, diría yo. La primera, su epitelio, que es simple cilíndrico que absorbe agua. Es un simple cilíndrico que absorbe agua. En el intestino grueso se forman las heces, ¿no? Por eso llega líquido desde el duodeno, yeyuno, ilion, y en el intestino grueso se absorbe el agua y se forma una pasta que luego esa pasta se amolda con el recto y salen las heces, ¿no? Por lo tanto, y empieza a volverse sólida el contenido. Y para que ese contenido no se impacte, no se pegue, el epitelio tiene muchas células productoras de moco. Se llaman células caliciformes. Entonces el epitelio es simple, cilíndrico, con chapa estriada y con células caliciformes, abundantes. La segunda cosa que me interesa que fijen en el intestino grueso es la capa circular interna normal, pero la circular externa no rodea todo el intestino grueso. Lo hace en 3 cordones. Nada más, 3 cordones de láminas longitudinales externas, de músculo liso, que se llaman, o les dicen, tenias cólicas. Tenias, así como los parásitos, las tenias, así, tenias cólicas. ¿No? Yo mencioné que las 3 tenias cólicas confluyen, acá se ven de blanco las tenias, pero confluyen en el apéndice fecal, miren, es una tenia cólica, otra tenia cólica y otra hacia abajo, y confluyen en el apéndice. Es más, los cirujanos hacen cortes chiquitos, tocan, encuentran una tenia cólica, la recorren con el dedo y llegan al apéndice, ¿no? Donde confluye la tenia cólica, donde acaba, ahí está el apéndice. Listo. Fuera es serosa y acaba el intestino grueso. Miren ustedes la cantidad, las células azules son las productoras de moco y las amarillitas son las absortivas de agua. A la fotografía se ve así. Miren, cada bolita es una célula productora de moco, epitelio simple cilíndrico con chapa estriada y con gran cantidad de células caliciformes. El colon siempre está mojadito, está con moco abundante para que las heces resbalen, ¿no? Y no se impacten. Miren el epitelio, simple cilíndrico con células caliciformes. Finalmente, el intestino grueso continúa con el recto. El recto es un área en la que se forman las heces, es así como una manga repostera, ahí se va formando las heces, para que luego salgan por el ano. La peculiaridad del ano es que la capa muscular del ano tiene doble esfínter, o sea, doble aro muscular, un aro interno que es de músculo liso, ¿no? Que es continente, es decir, se lo tiene cerradito para que las heces no se escapen, ¿no?
Pero ¿qué pasa cuando llega mucho desecho? Llegan las heces, van llenando el recto. Cuando llenan el recto se dilata, ¿no? Se agranda. Y le dice al esfínter interno, le dice, oye, ya estoy lleno. Entonces el esfínter externo empieza a cansarse, el interno empieza a cansarse. Y a nosotros nos despierta las ganas de defecar, de ir al baño, para eliminar ese desecho. En ese momento se activa el otro esfínter, el externo, que ese es un esfínter que nosotros sí manejamos. Ustedes pueden cerrar y abrir el ano a voluntad, porque tienen un esfínter de músculo estriado, esquelético afuera. Entonces ustedes quieren ir al baño, ajustan, cierren el esfínter externo y llegan al baño con tranquilidad, ¿no? Aunque nunca esperamos ese momento, siempre cuando ya hay la sensación, intentamos acceder para evitarnos problemas, ¿no? Y bueno, todo acaba ahí, en la eliminación de los desechos. Muy bien. De esa manera hemos revisado el día de hoy tubo digestivo.